Hola, amados amigos y hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes eh, este mensaje acerca de la fe, si es decisión o es entendimiento. Mi nombre es Jonathan Moreno y es para mí un gran privilegio y una bendición poder compartir con ustedes este mensaje en el día de hoy. Me gustaría que se suscribieran al canal y que le dieran a la campanita para que tengan notificaciones de las próximas predicaciones que voy a estar compartiendo con ustedes a través de este canal. Bueno, para comenzar, voy a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar entonces. Señor, gracias porque tu amor es grande y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir el mensaje de tu palabra con todos los oyentes que puedan estar escuchando este mensaje en cualquier parte del mundo a través de este medio. Bendice tu palabra en cada corazón. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de la diferencia que hay entre lo que es hacer una decisión o tener entendimiento. Porque escucho constantemente en muchos sitios donde se predica el evangelio de que al final se hicieron 20 decisiones, se hicieron 30 decisiones, decisiones de fe, decisiones de fe, decisiones de fe. Es lo que se oye constantemente. Bueno, y profundizando en la palabra de Dios, podemos ver que este término está mal utilizado. No se puede hablar de tomar una decisión en cuanto a la salvación. Y yo sé que hablar la palabra de Dios en estos términos es duro, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, es el fuego que va a quemar toda mentira, toda doctrina que no está basada en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de tomar decisiones, de que para tú ser salvo tienes que tomar la decisión de aceptar a Cristo, esto está basado en el principio del libre albedrío, que tú tienes libre albedrío, que tú puedes escoger a Cristo o rechazar a Cristo. Pero cuando hablamos de que tú estás en la libertad de aceptarlo a Él o rechazarlo, entonces estamos haciendo depender la salvación no de Dios, sino que la estamos haciendo depender de las decisiones del hombre. Pero si vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 4, vamos a ir al verso allí para que lo podamos ver claro. Dice la palabra de Dios, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es algo que ha de tomarse en cuenta cuando se trata de hablar de la salvación. ¿Por qué? Porque el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él fue quien nos amó a nosotros primero. Y si vamos al verso
19, en el mismo capítulo de primera de Juan, vemos allí que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, todo lo que tiene que ver con la obra salvadora de Dios en nuestras vidas parte de Él, porque por eso las Escrituras nos describen a Dios como el Dios de toda gracia, porque todo parte de Él. Toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación, así dice la palabra de Dios. Entonces, todo parte de Él. Todo lo que tenemos viene de Él. La vida que tenemos viene de Él. Cuando nacemos, ni siquiera escogimos en qué país íbamos a nacer, ni siquiera escogimos el color de piel que íbamos a tener, cuál iba a ser nuestra madre o nuestros padres. No pudimos, no estábamos en capacidad de escoger lo que íbamos a hacer cuando naciésemos. Lo que significa es que cuando nacemos y abrimos los ojos, ya alguien tomó la decisión por nosotros de dónde estábamos. Entonces, esto suena duro, pero es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Si vamos si vamos allí a la misma palabra en Romanos capítulo 9, en el verso 16, dice la palabra de Dios. En el verso 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, luego dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces Pablo responde: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bueno, aunque no voy a alejarme mucho del tema, pero el verso principal que nos concierne en cuanto a lo que estamos hablando del libre albedrío, o de la libertad de elección que el hombre supuestamente tiene, aquí en el verso 16 del capítulo 9 del libro de los Romanos, de la carta de los Romanos, dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahí lo resalté para que lo podamos ver claramente en la palabra de Dios. Ahora bien, incluso en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, he escuchado en muchas oportunidades que se dice: bueno, pero Dios no va a decidir por ti. Eso es algo que no es Dios que lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Tú eres el que tienes que hacerlo. Bueno, eso es un grave error. Y es una falsa enseñanza, por lo tanto es una falsa doctrina. Porque si es Dios el que lo ha hecho, de acuerdo a lo que vimos en la palabra, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y es el que produce también el hacer. Entonces no hay nada
que no provenga de Dios. No hay ninguna decisión. Incluso en el Salmo 139, si vamos allí a la palabra de Dios, podemos ver claramente de que incluso nuestros pensamientos ya estaban ya preparados desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, en el verso 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego el verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como podemos ver, ni siquiera están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las sabe todas, porque Él ha conocido aún de lejos nuestros pensamientos. Así que Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer. No es que como dicen algunos, no, bueno, esta decisión soy yo el que la tengo que tomar, Dios no la va a tomar por mí. Bueno, pues déjame decirte que toda decisión que tú tomas no es otra cosa que la decisión de la carne, y todas las decisiones de la carne son contrarias a la voluntad de Dios. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, que estamos llamados a vivir y andar en el Espíritu. Porque si dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Vamos en el Gálatas capítulo 5, desde el verso 16. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisiereis. Nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad nuestra. Porque la voluntad nuestra es contraria a la voluntad de Dios. Y aunque te parezca que son decisiones buenas que estás tomando, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, todo eso producirá muerte. Porque es lo que la palabra de Dios dice. El mismo Jesucristo, Él cuando iba a ir a la cruz, le dijo al Padre en oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si Cristo mismo, en su oración al Padre, en su súplica y en su quebranto, se humilló a sí mismo y menguó a sí mismo y se negó a sí mismo de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del que le envió. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos obedecer e imitar la manera como Cristo vivió, la manera como Él se condujo mientras que estuvo aquí en la tierra? Amén. Entonces, no se trata de tomar nuestras propias decisiones, porque
las escrituras dicen que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, escuche bien, los cuales no son engendrados ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de la sangre, ni de la voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Vamos a ir a los versos para que lo veamos más claramente, ¿verdad? Dice en Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ahí está tu propia decisión, tu propia voluntad, tus propios deseos. Dice, ni de la voluntad de varón. Esos son el libre albedrío, la supuesta decisión que tú vas a tomar, sino de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el hombre no se salva a sí mismo por las decisiones que toma. Porque si el hombre toma una decisión de salvarse, entonces esa es la voluntad de la carne, es la voluntad de la sangre. No ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es tomar una decisión o entender el mensaje de la palabra de Dios. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, la fe, decisión o entendimiento. Entonces, para ir de lo que no es hacia lo que es, ya hemos hablado de lo que es el libre albedrío y la supuesta libertad de elección que el hombre tiene. Ahora, para ver lo que la palabra de Dios dice que es la fe. Entonces, en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 13, dice, por esto el Señor dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, fíjense bien, vamos ahí a los versos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, el Señor está diciendo todas estas cosas porque les había hablado en parábolas anteriormente, y específicamente la parábola del sembrador. Entonces ellos le preguntan, bueno, pero ¿por qué hablas en parábolas? Bueno, porque el corazón de esta gente se ha engrosado, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que hay que entender. Cuando se habla del corazón en la palabra de Dios, y escuche bien y retenga esto en su corazón, porque cuando las escrituras hablan del corazón, se refieren al centro de la mente, de donde salen los pensamientos. Generalmente siempre se ha enseñado de que el corazón son los sentimientos, y es que es donde está la voluntad y bla bla bla. Pero déjame decirte, amado hermano, que de acuerdo a la palabra de Dios, el corazón es el centro de la mente, de donde salen los pensamientos. Entonces, cuando aquí vemos
en el verso 13, que fue el que utilizamos como base, dice que por eso el Señor les habla por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque el verdadero entendimiento, es decir, la verdadera vista es el entendimiento. Y el verdadero oído es el del entendimiento. Porque todo lo que tú ves a tu alrededor, todo lo que tú ves en tu todo lo que tú ves alrededor de ti, las nubes, los paisajes, todo eso, cuando llega a tu entendimiento es que tú le das sentido. Igualmente cuando tú oyes una música o percibes un olor de algo, cuando llega a tu entendimiento es que le da sentido. Por eso es que la verdadera vista es el entendimiento. El verdadero oído es el entendimiento. Por eso sigue diciendo en el verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no entienden. Se les ha hecho duro entender, no quieren entender. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, escuche bien, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora escuche bien, aquí el énfasis puesto en la palabra no está en tomar decisiones, es en decidir. El énfasis está puesto en la palabra entendimiento, la palabra entender. Ahora bien, sigamos leyendo. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lo que les estaba diciendo es que ustedes son bienaventurados porque lo que ustedes ven lo entienden y lo que están oyendo lo entienden. Ahora, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, Él explica la parábola del sembrador. Y ya, si no estás familiarizado con la parábola, te invito a que la leas en este mismo capítulo, en los primeros versículos, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar y echó la semilla en un lugar que era pedregoso, en el otro que estaba lleno de espinos, y la otra semilla cayó junto al camino y la otra cayó en buena tierra. Bueno, cuando el Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador, yo voy a poner el énfasis y es en la buena tierra, para que podamos entender el verdadero significado de lo que es la fe. Porque cuando el Señor Jesucristo les explica cuál es la buena tierra, en el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escuche bien, la buena tierra es el que oye y entiende la palabra de Dios. Entonces, aquí no está hablando de que el que oye y toma la decisión de aceptar a Cristo. No se trata de tomar decisiones, no se trata de decidir. Se trata de que si entiendes o no entiendes. Porque de acuerdo a lo que fue explicando el Señor en los otros lugares donde cayó
la semilla, dice que en el verso 19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? Porque este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, el otro terreno dice el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, el que fue sembrado en buena tierra, como ya lo dije anteriormente, es el que oye y entiende la palabra de Dios. Ahora, cuando hablo de entender, es entender con aceptación. Porque habrá quien dice, bueno, sí, yo entiendo, pero no acepto. No acepto lo que... Entonces, quien entiende así la palabra de Dios y no la acepta es porque realmente no la ha entendido. Porque de eso se trata la predicación del mensaje del Evangelio. La predicación del mensaje del Evangelio no es sino decirle al pecador que él iba rumbo al despeñadero porque era culpable, por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aun uno. Entonces todos estaban destinados a morir. Pero Cristo vino, Dios en su grande amor por el mundo, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en tu lugar, en el lugar del pecador. Y así pagó el precio que tú tenías que haber pagado. Y entonces nos ha justificado. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos, para que así como él murió en tu lugar, también resucitó en tu lugar y se sentó a la diestra del Padre, así como nosotros también hemos de estar sentados a la diestra del Padre. Entonces, cuando el mensaje del Evangelio llega a buena tierra, quien oye y entiende esto, entonces ni siquiera tiene que tomar una decisión, porque el entendimiento mismo es un cambio de mente. El entendimiento le hace decir, oh, ok, ya, ahora sí entiendo. Entonces ahí es cuando confiesa, oh sí, entonces Jesucristo es el Señor. Así es como lo explica el apóstol San Pablo, cuando les escribió a los creyentes de Roma. Él les dice en la carta, vamos a verlo allí mismo, en Romanos en el capítulo 10, es donde él explica lo que Jesucristo trató también de explicarle a los discípulos cuando da la explicación de la parábola. Porque dice, porque si confesares, en el capítulo 10, verso 9, dice la palabra de Dios, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, ¿tú ves? Entonces, cuando una persona confiesa con su boca y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, es que es salva. Ahora bien, si leemos a continuación los siguientes versos, vamos a entender este mejor, porque a veces se cree que tú tienes que confesar primero para creer después. Pero en el verso 10 dice que es con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca es que se confiesa para salvación. Tú no puedes confesar a Jesucristo si tú no has entendido el mensaje del Evangelio.
si tú no has entendido quién es Jesucristo, si tú no has entendido cuál ha sido el amor que el Padre ha tenido por el mundo, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdón de los pecados, entonces tú no puedes confesar al Señor, porque tú no puedes confesar lo que no entiendes. Ahora bien, si vamos al verso 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, en el verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, ahora, aquí es donde viene el meollo del asunto. En el verso 14 vemos cómo el apóstol Pablo, de una manera inversa, va explicando cómo es el proceso. Entonces aquí dice en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y tiene sentido. O sea, ¿cómo yo voy a decir que Jesucristo es el Señor si no he entendido quién es Jesucristo? Ahora bien, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces quiere decir que para poder entender el mensaje del Evangelio, tengo que recibir el mensaje del Evangelio. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje de la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Es lo que viene explicando aquí el apóstol Pablo. En el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, si nosotros vemos todo este mensaje a la inversa, entonces nos damos cuenta que la confesión es el último paso. Pero Pablo lo dice de primero, porque se supone y se sobreentiende que todos los otros pasos ya han sido cumplidos anteriormente. Ahora, veámoslo en forma inversa para que podamos entender lo que Jesucristo dijo cuando explicó la parábola del sembrador, cuando dice que la buena tierra son los que oyen la palabra de Dios y la entienden. Aquí el apóstol Pablo dice en este verso 15 que Dios pone la palabra en un hombre y este hombre la predica. Ahora vamos al verso 14. ¿Ve? Dice, entonces esta persona que predica la palabra, cuando predica esta palabra, le llega al oído de alguien. Mira, como dice ahí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, la predicación llega a oídos de alguien. Y entonces cuando llega al oído, es que si la entiende, cree. Y cuando cree, es que entonces al final, dice ahí en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque el mensaje del predicador, que era la palabra de Dios, llegó a su oído, y cuando llegó a su oído, llegó después a su entendimiento, y entonces cuando llegó al entendimiento, entendió, cuando llegó a su corazón entendió, y entonces dijo, Jesucristo es el Señor. Y eso fue exactamente lo que pasó con el apóstol San Pedro, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos,
¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y ellos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, etcétera. Y entonces Jesucristo se acerca y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro confesó que Jesús es el Señor, es el Mesías, y que Dios lo levantó de los muertos, porque al decir que es el Hijo del Dios viviente, estaba confesando la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Lo que quiere decir que incluso si el Señor moría, iba a vivir otra vez, iba a resucitar, porque Él es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, Cristo le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, es decir, sobre la confesión que tú hiciste, es que yo voy a edificar mi iglesia. Y eso concuerda con lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 10, 9 y 10. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es exactamente lo que hizo Pedro. Y así es como comienza la iglesia. Porque la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando Cristo ascendió a los cielos, entonces entró en el templo. ¿Cuál es el templo? El templo somos nosotros. Somos nosotros y allí Él reina. Es un reino del Espíritu sobre la carne. Entonces, hasta que Él vuelva otra vez, cuando este cuerpo vaya a ser redimido y que vaya a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos salvos en esperanza, porque el Espíritu que mora en nosotros nos dice que somos hijos de Dios y que un día este cuerpo va a ser redimido y transformado y va a ser glorificado y será un cuerpo semejante al que Jesucristo tiene. Pero lo importante es que nosotros debemos entender que esto proviene de Dios. No es por tu decisión, no es por tu elección, no es por tu libre albedrío, no es porque tú escogiste a Dios, es porque Él te escogió a ti, es porque Él te llamó a ti. Así es la única manera en que tú le das la gloria a Dios en todo. Porque si tú comienzas a confesar que fuiste tú el que te salvaste, porque tú fuiste el que tomaste la decisión, entonces le estás quitando la gloria a Dios. Dios es el Dios de toda gracia. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie, nadie. Puedes anotarlo allí. Así que, amados hermanos y amados amigos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Así que la fe no es cuestión de decisión. La fe es cuestión de entendimiento. Cuando entendemos la palabra de Dios, entonces es que confesamos al Señor. Porque es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. La buena tierra son los que oyen la palabra de Dios y la entienden. Sea el nombre de nuestro Padre bendecido por siempre. Amén.